Muy bien, bueno, pues estamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 6, empezando con el versículo 1. Lo vimos del 1 al 3, ¿verdad? Estamos en eso, no alcanzamos a terminarlo. El texto dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, desarrollando el tema, la semana pasada, por haber sido Día del Padre, escogí este tema, pero no alcanzamos a terminarlo. Vimos que una de las cosas que notamos es que los niños desde muy pequeños nacen con un problema hacia la autoridad, porque dice la Biblia que todos los niños nacen con un grado de necedad y rebeldía, de tal forma que como a la primera autoridad a la que se van a enfrentar es a los padres, pues con ellos empieza el primer desafío, ¿no? Es aquí cuando nosotros como padres debemos comenzar a tratar con ellos por medio de la disciplina, con la idea de que entre más temprano comencemos con esta disciplina, nosotros podremos esperar más éxito en su formación. Nosotros podemos ver que a veces es muy evidente la falta de intervención o la poca intervención que los padres tuvieron con sus hijos. Vemos que no hubo un intento para erradicar estos males en el temperamento de los hijos que se manifiestan desde muy temprano, ¿verdad? A los niños nadie les enseña a hacer berrinches, a mentir, a ser groseros, ¿verdad? Eso es algo que ya traen de ellos, es parte de su necedad y su rebeldía. Ya cuando estas personas se hacen adultas, ¿verdad? Si no tuvieron ningún tipo de restricción en su forma de ser, ¿verdad?, por parte de sus padres, podemos ver que en ellos se van a manifestar este tipo de cosas a través de que se convierten en personas ególatras, personas egoístas, personas que tienen cero empatía con los demás, ¿verdad? Y son este tipo de personas que creen que el mundo debe estar a su servicio. Y, aparte de todo, son los que están en constante desafío hacia la autoridad. Comenzamos pues a estudiar el quinto mandamiento de la ley moral de Dios, que es el que está citando Pablo en la carta a los Efesios. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el quinto mandamiento dentro de la ley moral de Dios. Y vimos que este principio de conducta se encuentra a la cabeza del grupo de mandamientos que nos instruyen acerca de cómo tratar a nuestro prójimo. Acuérdate que los primeros 4 mandamientos hablan acerca de nuestra relación hacia Dios y los siguientes 6 hablan del trato que nosotros debemos de tener con nuestro prójimo. Y honra a tu padre y a tu madre es el primero de este segundo grupo que encabeza nuestro trato en sociedad. Bien, honrar a los padres acorde a lo que Dios enseña es algo que a Él le agrada por 2 razones. Como dice el primer versículo, dice: porque esto es justo y porque si cumples este mandamiento te irá bien. Vimos también que para dar honra y respeto a los padres es necesario obedecerlos
amarlos y ser agradecidos con ellos. Vimos también 2 ejemplos de cómo Dios se toma muy en serio este asunto, ¿verdad? Vimos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la desobediencia de un hijo podía ser causa de muerte. Y también que la falta del cumplimiento de este mandamiento en la sociedad judía fue una de las razones por las cuales Dios castigó a su pueblo por medio del exilio a Babilonia. De tal forma que aquí estamos viendo 2 ejemplos de cómo la falta de cumplimiento de este mandato repercutió en la vida de la sociedad judía. Bueno, yo sé que quizás este tema no le puede interesar a muchos jóvenes solteros, ¿verdad? Que piensan que el hecho de tener hijos quizás o no esté en sus planes o vaya a ser algo a largo plazo. Pero si tú estás en este caso, de todos modos te pido que prestes atención a esta enseñanza porque seguramente el día de mañana te va a servir y vas a necesitar esta información. Bueno, continuemos pues con esto, pero antes vamos a orar para que Dios nos guíe en la continuación de este estudio. Bendito Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar alrededor de tu palabra para extraer de ella la enseñanza que nosotros necesitamos. Te pedimos que nos guíes esta mañana y también te pedimos que bendigas todo aquel grupo de personas que también estén reunidas alrededor de tu palabra para aprender de ti, Dios, para saber cómo obedecerte y cómo seguir tus pasos. Así que te pedimos una bendición para todo grupo en cualquier parte del mundo que en estos momentos esté estudiando la Biblia, Dios. También te recordamos a todas aquellas personas que tienen algún problema de salud. Ayúdalas, Padre, a salir de este problema lo más pronto posible. Así que gracias por esto, Padre, y te pedimos que nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues continuemos entonces con este pasaje que estamos estudiando. Otra cosa que debes hacer para honrar a tus padres es tener un corazón perdonador. Debemos tomar en cuenta que nadie es perfecto, tú tampoco lo eres. Y seguramente en alguna ocasión ellos se habrán equivocado contigo. Es aquí donde nuestro corazón perdonador debe salir a flote y evitar que nosotros guardemos rencor hacia nuestros padres. Seguramente sus errores pues no fueron malintencionados, así que no permitas que sean juzgados por tus ojos ni por tu corazón, como dice Proverbios 30:17. Dice así: el ojo que escarnece, es decir, que juzga o que se burla, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tremendo, ¿verdad? Tremenda esta expresión. Bueno, el amor y el respeto son compatibles. Si tú valoras a tus padres, los obedeces, los honras y los respetas, sin duda alguna terminarás amándolos profundamente. Ahora bien, tampoco debes entrar en esta queja en la que algunos hijos entran, ¿verdad? Cuando dicen, no, es que yo heredé de mis padres esta voz chillona que tengo, ¿verdad? O esta estatura, o heredé de mi padre esta enfermedad, o heredé su mal temperamento. Hay hijos que reclaman a sus padres estas cosas como si
esto hubiera sido algo intencional, ¿verdad? Pero se olvidan que también, en primer lugar de ellos, recibieron la vida. Y todas las cualidades que han hecho de ti lo que eres hoy, ¿verdad? ¿Sabes por qué antes de nacer Dios no te dio un catálogo para que escogieras a tus padres? Porque Dios los escogió por ti y te los dio porque sabía que esos eran los mejores para ti. Entonces, de tal forma que en este sentido, pues no debe haber una queja, porque los padres que tú tienes son los padres que Dios pensó que eran los mejores para ti. Ahora bien, como buen hijo, tú debes vivir honesta y piadosamente, sirviendo al Señor, para que tus padres puedan estar más orgullosos de ti. Dice la Biblia en 3 de Juan 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Fíjate bien en esto que te voy a decir. Si tú tienes éxito en tu vida espiritual, seguramente también lo tendrás en todo lo demás. Como dice Job 28:28, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Así que si tú eres de estos jóvenes que quieren tener éxito en sus vidas, ¿verdad? Si eres un joven que quiere prosperar y ser algo en la vida, lo primero que tú tienes que hacer es buscar el temor del Señor, porque ese es el comienzo de la sabiduría. Y el apartarte del mal es la inteligencia. Entonces, si tú tienes un plan de vida, qué bueno, pero el comienzo, el pilar y la piedra sobre el cimiento sobre el cual tienes que edificar es los caminos de Dios. Ahora bien, honrar a tus padres es un mandato atemporal, es decir, siempre estará vigente. Aún en el caso de muchos que ya no tenemos a nuestros padres con nosotros, podemos seguir honrando su memoria, viviendo dignamente, sin avergonzarlos con nuestra conducta y sin manchar su recuerdo, ¿verdad? Muy bien, entonces, continuando con este pasaje que estamos estudiando, dice el versículo 4, acuérdense que estamos en Efesios 6, versículo 4, y dice así, bueno, sigamos en el 2 todavía. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Esta frase habla de la promesa que Dios le da a todo aquel que lleva a cabo este mandato. Es decir, Dios ha prometido que todo aquel que honre a sus padres le irá bien en la vida. No sabemos de qué forma, ¿verdad? Porque cada vida y cada persona es distinta, pero aquí hay una promesa de parte de Dios que todo aquel que honre a su padre y a su madre le irá bien, precisamente por obedecer especialmente este principio. Hay una bendición para ti. Yo, en lo personal, he comprobado muchas veces en mi trato con personas honestas, exitosas, trabajadoras, amables y felices, que al ver cómo tratan a sus padres, me he dado cuenta que una conducta concuerda con la otra. Es decir, esta gente amable y feliz son gente buena que ama a sus padres. En el caso contrario, las malas personas por lo general
no tratan bien a sus padres. Entonces, esta es una constante que se puede encontrar. ¿Por qué? Porque muchas personas, aún sin saberlo, simplemente por el hecho de obedecer este mandamiento de Dios, están cosechando en sus vidas una vida buena, una vida exitosa y una vida feliz. Dice la siguiente parte de este versículo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, dice la segunda parte de este verso. Bueno, entendamos este versículo. Esto no quiere decir necesariamente que por el hecho de obedecer a tus padres tienes una garantía de parte de Dios de que vivirás muchos años. Originalmente, esto fue dicho en los comienzos de una sociedad teocrática, es decir, una sociedad que iba a estar gobernada directamente por Dios. Pero ya en los tiempos del Nuevo Testamento, estas palabras tienen más bien un carácter de preservación, es decir, se refiere a que al vivir en obediencia a Dios y a sus principios, podrás evitar errores y peligros que al cometerlos podrían acortar tu vida. Fíjate cómo dice Proverbios 4 y Proverbios 6. Dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Es decir, aquí Salomón nos está dando a entender que el hecho de vivir en los caminos de sabiduría, en las veredas derechas, andar en la luz, en los mandamientos de Dios, estos harán que tu vida se multiplique porque estarás siguiendo los caminos de Dios y estarás evitando las cosas que quizás acorten tu vida. Esto pues lo vemos como un principio de vida, ¿verdad? Hay personas que por andar en malos pasos o que por sus costumbres han puesto en predicamento a su salud, obviamente acortan sus días de vida. Muy bien, otra cosa. Obedecer y honrar también implica el hecho de respetar. Respetar quiere decir que tú sabrás poner límites en trato y distancia. Es saber hasta dónde llegar en tu trato hacia tus padres, sin agredirlos u ofenderlos, considerando su persona, su tiempo, sus gustos, sus deseos y su espacio. Ellos, como todos los seres humanos, como tú mismo, tienen una vida propia y no puedes disponer de ella así nada más porque sí. Hay hijos que creen que sus padres tienen la obligación de cumplir con sus caprichos o con sus peticiones hasta en forma inmediata. Y no se dan cuenta que ellos tienen una vida propia, un tiempo propio, un gusto propio, un deseo propio, y no están a tu disposición para cuando tú los quieras. Otra cosa que implica el respeto y que a veces no se toma en cuenta
es que cuando te dirijas a ellos, tienes que hacerlo precisamente con respeto. No estás hablando con tus cuates, ¿verdad? Así que no les hables como les hablas a ellos, ni uses los términos que usas cuando hablas con tus cuates, ¿verdad? No les grites, no contestes mal y sé paciente y tolerante. Algunas personas pues ya tienen padres grandes, ¿verdad? Incluso tienen padres que pues ya no oyen bien. Y entonces es cuando nosotros debemos de ser considerados en nuestro trato hacia ellos y ser pacientes y tolerantes. Ahora bien, si alguno de ellos, por alguna razón, ha tenido que ir a vivir a tu casa, no lo trates como si fuera un nuevo empleado o un mueble. En todo momento debes de procurar tratarlos con dignidad. Te aseguro que si fuera por él, no te daría ninguna molestia y te seguiría dando todo lo que tuviera. Pero si las circunstancias ya se han dado así, no le hagas la vida más difícil, ni lo hagas sentir mal o indigno en tu casa. Ahora, si a más de esto, él está enfermo, discapacitado o en quiebra, debes pensar que ahora te toca a ti devolverle un poco de lo mucho que él te dio cuando podía. Entonces, en vez de ver esto como una carga que tienes que recibir, velo como una oportunidad de agradecer y de retribuirle lo que ellos te dieron pues, durante toda tu formación. Entonces, por ningún motivo, si esta circunstancia se llega a dar, no lo hagas sentir como una carga en tu casa. Dice la Biblia en Proverbios 23-22, fíjate cómo dice: y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Fíjate que en tiempos de Jesús, las cosas se habían distorsionado tanto que la religión oficial, representada por los escribas y los fariseos, habían impuesto sus propias ordenanzas, tradiciones y costumbres sobre muchos aspectos de la ley moral de Dios. En este aspecto concreto, ellos habían ideado una forma de quebrantar el quinto mandamiento, dándole una salida al hijo irresponsable que no quería ayudar a sus padres. El mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre se había convertido en burlarás a tu padre y a tu madre. Las cosas se habían presentado de este modo. Si los padres, por ejemplo, le pedían ayuda a su hijo, lo único que tenían que decir ellos era: es corbán, es mi ofrenda. Así respondían. ¿Y esto qué implicaba? Decían es corbán y es mi ofrenda para no darles nada a los padres. Es decir, era como, papá, mamá, ¿qué les cuento? No les puedo ayudar porque este dinero que ustedes quieren es la ofrenda que yo le prometí dar a Dios. Fíjate qué terrible, ¿no? Diciendo esto, eludían su responsabilidad
y caían en un gran pecado, porque ese dinero ni se lo daban a Dios, ni tampoco a sus padres. Todo esto bajo el permiso y la complicidad de fariseos y escribas. Esto está en Mateo 15, del 3 al 6, si lo quieres checar. Y entonces, ¿qué pasó con esto? Cuando Jesús les reclamó, Él se indignó grandemente, no solo con esta costumbre en específico, sino con otras similares que ellos practicaban ya como una costumbre. Y detrás de todo esto no había otra cosa que el descomponer, el confundir y entorpecer el cumplimiento de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Entonces esto era algo terrible. Por eso podemos escuchar a veces, quizás pensamos que cuando Jesús se refería a los fariseos y a los escribas y les decía sepulcros blanqueados, les decía que eran doblemente hijos del infierno, les decía tantas cosas tan fuertes, precisamente porque ellos se lo habían ganado a pulso, no solamente en su costumbre personal y en sus prácticas propias, sino que estaban afectando a la sociedad judía de los tiempos de Jesús. Bien, tú podrías decir, bueno, esto era terrible, ¿verdad? Qué cosa tan horrible. Pero podemos nosotros ver que la versión moderna de este pecado puede existir también hoy en día. Quizás no te digan, o los hijos no le digan, es corbán, ¿verdad?, a los padres, pero sí les pueden decir, papá, mamá, fíjate que no tengo dinero, estoy pagando la hipoteca, o la letra de mi jet está vencida, ¿verdad?, o no puedo. ¿Entienden el punto? En algunos casos puede ser verdad, y quizás pues su economía realmente no les permita ayudar a sus padres. Pero ojo con esto. Si tú estás diciendo una mentira y lo único que estás haciendo al decir esto es sacar a flote tu mezquindad, te aseguro que serás juzgado severamente por Dios. Fíjate cómo dice en Proverbios 24:12. Dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Es decir, si tú te haces de oídos sordos ante las necesidades de tus padres, ¿verdad? Si tú finges demencia, dice este verso, ¿tú crees que Dios, que es el que conoce tu corazón, el que sabe lo que hay en tu alma, Él no sabe lo que estás haciendo? Por supuesto que lo sabe. Y si se da cuenta de que tú estás haciendo esto por mezquindad o por no cumplir con este mandamiento, dice, Él dará al hombre según sus obras. Es decir, Dios no va a quedar indiferente ante esta actitud de desobediencia y de falta de consideración a tus padres. Fíjate también como dice 1 Timoteo 5, versículo 4 y 8. Dice así, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa,
ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, date cuenta cómo desde muchos ángulos Dios nos hace enfocarnos a la importancia de honrar a padre y a madre. Muy bien, continuemos. Hemos de recordar una cosa. Cuando Pablo escribió esta carta a los Efesios, el ambiente en el Imperio Romano, acuérdense que el contexto histórico en estos momentos, cuando estamos en los tiempos de Jesús, el pueblo judío está bajo el dominio del Imperio Romano. Ellos están al servicio de ellos, aunque el imperio les ha permitido seguir con sus costumbres, y Herodes el Grande pues ayudó al embellecimiento del templo. Esto no quiere decir que no hubiera influencias culturales, tanto por parte de los griegos a los romanos y de los romanos directamente a los judíos, ¿verdad? Bueno, entonces, el ambiente cultural que regía en el Imperio Romano, en esos momentos era muy desfavorable para las mujeres y para los siervos y para los hijos. Es decir, todos ellos eran tratados como una extensión de las propiedades de los amos. Prácticamente ellos eran propiedad de los amos y podían hacer muchas cosas en contra de ellos. Las mujeres podían ser rechazadas. Es decir, si nosotros pensamos que en estos tiempos el divorcio es una práctica común, en esos tiempos podía existir cualquier pretexto para repudiar a la mujer, rechazarla y casarse con otra. Los hijos eran desechados, incluso algunos desde su nacimiento. Y los sirvientes también vivían en una situación bastante desfavorable. Bueno, muchas de estas costumbres paganas que privaban en la cultura romana, junto con las tendencias propias de los judíos, ya estaban afectando mucho a la sociedad. Para que te des una idea, la oración matutina de un judío contenía esta frase: te doy gracias, Dios, porque no me hiciste un pagano, un siervo o una mujer. Con esta oración, fíjate, era una oración que dirigían a Dios. Y en esta oración le daban gracias a Dios por no haber sido una mujer. Entonces, date cuenta de cuál era la mentalidad hacia estas tres partes de la sociedad, que eran los siervos, las mujeres y los hijos. Entonces, mira, Pablo escribe esta carta precisamente con la finalidad de contrarrestar estas malas influencias y encauzar a la iglesia naciente para que entendiera el valor de las mujeres, de los siervos y de los hijos. De esta forma, por ejemplo, podemos ver en 1 Pedro 3:7 cómo Pablo alienta al marido a tratar bien a su esposa. Dice así: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, aquí Pablo le está diciendo a
es Pedro, está diciendo, trata a la mujer como un vaso más frágil. Es decir, trátala con consideración, trátala con amabilidad, trátala con delicadeza. O sea, está hablando de algo completamente contrario a lo que se hacía. Y además le recuerda, ¿por qué? Porque ellas también son herederas junto contigo de la gracia de la vida. Es decir, ellas también son personas que están dentro del plan de Dios y también son herederas de la salvación que Dios ha dado a través de Jesús. Entonces, ten en consideración estos dos aspectos para que tú trates a la mujer, ¿verdad?, con honor. Y finalmente remata la enseñanza Pedro diciendo, porque si tú haces esto, tus oraciones hacia Dios no van a tener estorbo. Por favor, ¿pueden repetir el versículo, Jaime? Primera de Pedro 3, versículo 7. ¿Sí? Gracias. Ok, bueno. Con respecto, por ejemplo, a los siervos, Pablo dice así en Colosenses 4:1. Dice, amos, o sea, se dirige al patrón, ¿verdad? Se dirige al amo, dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Fíjate, justo y recto con tus siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Ah? Tú eres un amo, te tocó el papel de ser amo y de tener siervos. Bueno, trátalos con justicia y rectitud, recordando que tú tienes un amo también sobre ti, sobre tu cabeza, que es Dios. Ahora bien, Pablo se dirige a los padres, fíjate, y los alienta a considerar el trato que deben tener hacia sus hijos. Es decir, lo que hemos estado estudiando en Efesios 6, del 1 al 3, nosotros vimos el trato que los hijos tienen que tener hacia sus padres. Ahora vamos a pasar al versículo 4, donde Pablo se dirige a los padres y los alienta también a considerar el trato justo que ellos también deben tener ahora hacia sus hijos. Bueno, como en toda relación humana, existe una línea muy sutil entre hacer las cosas bien, hacerlas mal o perdernos en el intento. Por esta razón, Pablo se dirige ahora a los padres para que precisamente sean equilibrados con respecto al trato hacia sus hijos. Los padres no deben abusar de su condición de padres, ni sacar ventaja de las disposiciones que Pablo les ha exigido a los hijos que tengan hacia sus padres. Entonces, anteriormente ya vimos cómo Pablo enseña que los hijos deben honrar, respetar, amar y obedecer a sus padres. Y de hecho, muchas de estas cosas se pueden aplicar en sentido contrario ahora hacia los hijos, porque los hijos también son dignos de respeto, de amor, de consideración, de paciencia, de tolerancia, de cuidado, etc. Entonces aquí, ahora vamos a empezar a ver la enseñanza en sentido contrario. Ahora Pablo se dirige a los padres y dice, aguas en cómo ahora ustedes tratan a sus hijos. Y dice el versículo 4 del capítulo 6 de Efesios. Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
O como podemos leerlo también en esta carta paralela de Pablo también, Colosenses 3:21, donde dice casi lo mismo, lo dice Pablo, pero con una variante. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es decir, Pablo habla de la ira que podemos provocar en nuestros hijos. Pablo también dice, no los exasperen, ¿verdad? Y Pablo dice también, ¿por qué debemos hacer esto? Para que nuestros hijos no se desalienten. Imagínate, en estos días, donde de por sí los hijos pueden desalentarse por muchas cosas, ¿verdad? Pueden desalentarse por esta cuestión, ¿verdad? Del COVID que estamos viviendo todos. Pueden desalentarse por la situación laboral en la que estamos viviendo. Pueden desalentarse por la sociedad en la que estamos enfrentando. Pueden desalentarse por muchas cosas. Si además de esto tú ayudas a desalentar a tus hijos por el maltrato que estás dirigiendo hacia ellos, pues entonces Pablo dice, no, esto no está bien. Y precisamente vamos a estudiar esto, las implicaciones de lo que esto significa, ¿verdad? ¿Qué significa no provocar a ira o no exasperar a nuestros hijos? ¿Cómo hacerle para no desalentarlos, sino que al contrario, nosotros los podamos criar en la disciplina y en la amonestación del Señor? Bueno, entonces vamos a ir como siempre desmenuzando y desglosando los versículos en partes para que nosotros podamos entender esta enseñanza que, como ya vimos, tuvo una intención original en los tiempos del Nuevo Testamento, pero que su vigencia sigue en estos días. Podemos seguir aplicando esos mismos principios a nuestros días y al trato que nosotros como padres o como hijos vamos a tener. Dice así el principio de este versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es decir, no hagas enojar a tus hijos. ¿Cómo puedo hacer enojar a mis hijos? Bueno, tu trato debes ver que no implique que saques de casillas a tus hijos. ¿De qué manera concretamente puedo hacer enojar a mis hijos? Bueno, una de las primeras cosas con las que puedes hacer enojar a tus hijos es a través de la indiferencia. La indiferencia de algunos padres por sus hijos es algo terrible que lastima al niño y a la sociedad, y es algo que nosotros estamos viendo todos los días, ¿verdad? A veces nosotros nos damos cuenta de la indiferencia que algunos padres tienen hacia sus hijos. Ahora, ¿por qué se puede dar? ¿Qué es lo que puede originar que unos padres sean indiferentes a sus hijos? Bueno, desgraciadamente algunos niños fueron niños no deseados, ¿verdad? O no esperados. Esto es un mal comienzo. Cuando un hijo no fue deseado o no fue esperado, se puede pensar que sus padres tendrán una hostilidad hacia ellos desde el comienzo, ¿verdad? Se mostrarán hostiles o indiferentes hasta ante estos intrusos, ¿verdad?, que solo llegaron para complicar mi vida. Esto es una realidad que vivimos en la sociedad. Otra razón que puede causar esta indiferencia es que los padres pueden estar repitiendo, a veces consciente o a veces inconscientemente, el mismo patrón con el que ellos fueron educados. La mayor de las veces, los hijos que fueron educados con la indiferencia de sus padres
van a repetir el modelo ante sus hijos. Y como les dije, a veces puede ser en forma consciente y a veces puede ser en forma inconsciente, pero finalmente los paganos son los hijos, ¿verdad? Otra razón por la cual puede haber indiferencia es porque los padres pues no tienen ni idea de cómo educar a un hijo. Y esto también se da, ¿verdad? Sobre todo en esos padres, pues ya no digamos jóvenes, ¿verdad? Ahora la paternidad se está dando en adolescentes, ¿verdad? Entonces te encuentras con un grave problema en el que ves a niños educando o tratando de educar a otros niños, que nada más son un poquito menores, pero se enfrentan con un gran problema. Otra cosa que suele pasar con la educación de los padres hacia los hijos es la sobreprotección. O sea, nos estamos yendo de un extremo al otro. Primero estoy hablando de la indiferencia y ahora estamos hablando de la sobreprotección, ¿sí? Que ni es buena uno ni es buena la otra, ¿verdad? No es bueno dejar al niño solo, sin cuidado y silvestre, como tampoco es bueno querer tener a los hijos siempre entre algodones, ¿verdad? Sobreprotegidos. Esta es una tendencia, esta tendencia sobreprotectora generalmente es más marcada en las madres. Hijito, no te mojes, por favor. No te ensucies. No corras. No te subas. Te vas a caer. Y ya conforme va creciendo el niño, pues las expresiones cambian, ¿verdad? No te cases, no te vayas. Esta actitud es completamente contraproducente porque el efecto a la larga es exactamente el contrario. Las madres o los padres que quieren tener en una seguridad a sus hijos, lo único que están haciendo es que estos niños al crecer van a crecer con mucha inseguridad. ¿Por qué? Pues porque nunca se enfrentaron con las cosas con las que se tenía que enfrentar como parte de su formación. Estos niños que, por ejemplo, son regañados porque cuando llegan después de jugar se ensuciaron. Es increíble, ¿verdad? Está jugando y rompiste el pantalón, rayaste el tenis, o sea, bueno, entonces, sobreprotegidos, finalmente van a crecer inseguros. Otra cosa que va junto con pegada es la cuestión del descuido, ¿verdad? Porque si en esta casa, en este hogar existe el problema de la indiferencia hacia el hijo, pues junto con pegado vendrá el descuido hacia el niño, ¿verdad? Y entonces son esa clase de padres que pues no les importa si el niño saca un 6 o saca un 10. No le importa si come bien o si come mal. Si alguien los está molestando, si necesitan ir al dentista, si ya le aprietan los zapatos, ¿verdad? Son estas madres, estos padres permisivos, que no le importa que los niños digan groserías, que sean irrespetuosos, que no pidan nada por favor, que no den las gracias, ¿verdad? Mucho menos les va a importar que se laven los dientes o que se bañen todos los días, que estudien, que sean responsables. ¿Qué pasará? Este niño crecerá con el resentimiento de saber que nunca les importó a sus padres. Otra cosa también que los padres tienen que evitar, pues es el control. Otra vez nos vamos de un extremo a otro. Hablamos del descuido al hijo y ahora hablamos del control hacia los padres. Es decir, no sé si tú has oído hablar de estos padres controladores, ¿verdad? Estos son estos padres que quieren aprobar todo antes, ¿verdad? Quieren dar su opinión en todo, quieren saber en todo momento qué hacen sus hijos, con quién andan, a dónde van. Se vuelven realmente padres empalagosos y hostigadores. O sea, no estoy diciendo que tú no tengas cuidado de tus hijos, ¿verdad? Estoy hablando de aquel padre controlador y estamos pasando de una cosa a otra.
El padre controlador es el que quiere estar todo. Si él pudiera tener un lazo sobre el cuello del hijo, lo tendría. Claro, el niño cuando es pequeño, pues sí necesita un poco más de control, ¿verdad? Es al niño al que se le tiene que llevar y se le tiene que escoger la ropa que va a usar, ¿verdad? Al niño se le tiene que decir qué hacer, qué se debe de poner, porque es un niño que está en formación. En algunas ocasiones, claro, se le podrá pedir su opinión, ¿verdad? Al niño, oye, ¿te gusta este pantalón? ¿Te gusta esta camiseta? ¿Cuál te gusta más? Pero en la mayoría de los casos no. Los papás dicen que te compro, que te pones, oye papá, este tenis me gusta más. No, niño, ese tenis no está en oferta, olvídalo, ¿no? Entonces, esto es parte de la formación. Ahora bien, debes entender que todo esto es de acuerdo a la edad del hijo. No olvides este contexto. ¿Te puedes imaginar a una mamá escogiéndole la ropa a su niño de 50 años? No, ¿verdad? Aunque se dan casos. Si tú quieres controlar al joven, nada más por controlar, por imponer tu autoridad y tu fuerza, terminarás irritándolos y provocando su enojo. Cuando este niño crezca y se dé cuenta del monstruo en que se ha convertido por el descuido, la indiferencia, la sobreprotección o el control que ejerciste sobre él, no dudes que descargará un resentimiento, un rencor y a veces hasta un odio hacia sus padres. Ok, bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Hay otras formas de ejercer violencia sobre los hijos que vamos a seguir viendo la semana que entra, y vamos a continuar en este verso 4, que todavía tiene mucho que darnos. Porque además, como les dije al principio, es un tema muy importante, a la inversa de lo que vimos la semana pasada. Especial yo canto en su día, al que me aconsejó en los caminos de Dios, siempre estuvo conmigo y me ayudó, en sus brazos de amor Él me cuidó. Gracias, Señor, por mí, papá. Quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición, mi Padre querido, que tanto amo yo. Siempre fuiste un ejemplo de padre y de guía, cada día orando y leyendo la Biblia. Tus palabras siempre serán mi inspiración, y gracias a ti soy el hombre que soy. Gracias, Señor, por mi papá. Hoy quiero agradecerte por su vida. Envía hoy tu bendición, mi Padre querido, que tanto amo yo.
tanto amo yo. Que tanto amo yo.